Represión financiera se refiere a esa actividad que hacen los bancos centrales de intentar devaluar la moneda, de intentar bajar de manera consciente y artificial los tipos de interés. ¿Para qué? Para que el dinero que tú tienes en tus ahorros, en tus depósitos, la cantidad y el valor del mismo, digamos que se ponga, se reduzca, entonces se reprime generando menor rentabilidad para el ahorrador. Esa represión, ¿qué es lo que busca? Lo que busca es que tú tomes más riesgo, que se tome mayor, que no se ahorre tanto, que gastes más, etcétera. Es decir, que lo que busca es generar una reacción por parte del ahorrador para que su dinero, que lo tiene guardado a lo mejor en depósitos o en lo que sea, lo ponga a trabajar en otras actividades de mayor riesgo o de mayor, de lo que los bancos centrales consideran más importantes. Y por eso se llama represión, porque lo que está haciendo es empujarte, no es algo que tú tomes una decisión consciente, sino que te obliga a buscar un poco de rentabilidad en activos de mucho mayor riesgo. ¿Qué es el gas de la risa monetario? El gas de la risa monetario es precisamente eso, ¿no? El generar una enorme liquidez, una sensación de que todo va bien desde el punto de vista de la subida de los precios de los activos de riesgo. Entonces, suben las bolsas, bajan las rentabilidades exigidas de los bonos y por lo tanto nos entra la euforia. Pensamos que todo va bien, es el gas de la risa monetario porque lo que hace es dar sensación de que todo va bien, cuando en realidad los riesgos estructurales, la enfermedad no se ha solventado del todo. Y el otro concepto del que hablabas, que es el de la zombificación de la economía, es que precisamente al haber una enorme liquidez y unos bajísimos tipos de interés, no se limpia la economía y por lo tanto, ¿qué es lo que ocurre? Que se refinancia constantemente a los sectores de baja productividad y las empresas zombies, esas empresas que son incapaces de pagar el gasto en intereses con lo que son, beneficios operativos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Perpetúas la sobrecapacidad, los excesos del pasado se refinancian constantemente y se crea un estancamiento secular. La política monetaria es un factor esencial del auge de los populismos, de ese concepto que se ha hecho tan famoso de la desigualdad, sobre todo, como tú bien has dicho, no la desigualdad mimética, que es una cosa buena, porque si yo tengo un compañero de trabajo al que le va muy bien, eso me lleva a tener interés en hacerlo mucho mejor y a que vaya mejor, no pasa nada, no hay nada malo en esa desigualdad. Sin embargo, la desigualdad por privilegio es esa desigualdad que se genera porque los que tienen acceso a mayor endeudamiento y a activos de riesgo son los que se benefician de una política monetaria que incentiva el endeudamiento y que hace que los activos de riesgo se disparen. El ciudadano normal no tiene muy poca exposición a bolsa, tiene muy poca exposición a bonos y desde luego al aumentar el precio de los activos también le cuesta cada vez más, por ejemplo, comprarse una casa porque van subiendo los precios de los activos también mobiliarios. Entonces se genera una desigualdad por privilegio, que es que el que ya está endeudado y el que se beneficia del menor coste de la deuda, el que ya tiene acceso a enorme deuda y a los activos financieros gana mucho más dinero y el resto de los ciudadanos pues sufren la represión fiscal y sufren el efecto de la represión financiera en menor valor del dinero y menor rentabilidad por sus depósitos. Los bancos centrales, por lo tanto, en ese sentido, han sido un factor esencial de que se generase esa reacción populista de los ricos ganan todo, etcétera, no sé qué, no sé cuántos. No porque los ricos sean malos, no porque las empresas sean malas, sino simplemente porque lo que están haciendo es aprovechar una consecuencia de la política monetaria para criticar todo un sistema.
un sistema capitalista y supuestamente de libre mercado, cuando en realidad la política monetaria, intervenir los precios de los activos, intervenir los tipos de interés, no es libre mercado, es todo lo contrario, es planificación centralizada. Entonces, los bancos centrales en eso han tenido una responsabilidad muy relevante y también han tenido, obviamente, una responsabilidad muy importante a la hora de, como tú has dicho, incentivar el endeudamiento. Lo estamos oyendo todos los días, cualquiera de los que nos está viendo está escuchando en el debate político que como los tipos de interés son bajos, lo que hay que hacer ahora es gastar, lo que hay que hacer es aumentar el déficit, lo que hay que hacer es incrementar la inversión pública, ¿no? Claro, son los estados los principales beneficiarios de la política monetaria de los bancos centrales. Son los que se han ahorrado en la Unión Europea más de 1 billón de euros en intereses. Sin embargo, en vez de aprovechar ese periodo para reducir sus desequilibrios, lo que estamos escuchando en el debate político es que hace falta aumentarlos de una manera mucho mayor. Y el populismo se aprovecha de una consecuencia financiera de esa política. ¿Para qué? Para pedir muchísima mayor intervención y muchísimo mayor gasto, ¿no? La razón por la que debemos pasar a políticas de oferta es fundamentalmente porque se ha saturado completamente, hasta la extenuación, las políticas de demanda. No llevamos nada más que planes de estímulo tras plan de estímulo tras plan de estímulo monetario, más de 600 bajadas de tipos de interés, enorme liquidez, gasto público, aumento de los déficits, etcétera, etcétera, etcétera. No paramos de escuchar constantemente nuevos planes de infraestructuras, etcétera, etcétera. Lo que hace falta es cambiar y poner como pilar de la economía el ahorro, poner como pilar de la economía que aumente la renta disponible de los ciudadanos. Es decir, que en vez de decir, oiga, como usted no gasta, como usted no invierte, lo que yo considero que debería invertir, no porque ustedes o nosotros o las empresas no estén invirtiendo lo que necesitan, sino lo que unos señores en unos bancos centrales o en unos gobiernos deciden que usted debería invertir, entonces le quito su dinero y me lo gasto yo. Es absolutamente, primero porque es inmoral, porque el dinero que se está generando en las actividades productivas, donde tiene que ir es a las actividades productivas, no a perpetuar los desequilibrios de quien no sufre ninguna consecuencia negativa por sus errores. Entonces, cuanto más de la creación de riqueza se revierte a los agentes económicos cuyo único objetivo es maximizar el presupuesto y no tienen la rentabilidad económica real ni muchísimo menos la eficiencia como pilares, entonces ¿qué es lo que ocurre? Que la economía no se dinamiza, sino que se ralentiza, y además todas esas cosas que dicen que van a solucionar no las solucionan, es decir, ni el paro se reduce, ni mejoran los salarios reales, ni tampoco el crecimiento es mayor. ¿Qué es lo que deberíamos esperar? Hombre, pues lo primero que deberíamos esperar es que el Banco Central Europeo diese una señal absolutamente clara e inequívoca de cuándo termina la política monetaria, de su política monetaria actual, y dar un calendario de subidas de tipos de interés y de finalización de las recompras. ¿Por qué? Porque cada vez que cae en el subterfugio de decir, íbamos a terminar en marzo de 2017, pero lo prolongamos hasta otros 9 meses y luego otros 9 meses, etcétera, se generan cada vez mayores incentivos perversos. Los inversores toman muchísimo mayor riesgo, los estados se relajan. Estamos viendo en la Unión Europea que ahora los estados están exigiendo al Banco Central Europeo que no limpie, que no se lleven a cabo la limpieza, el saneamiento de los préstamos de difícil cobro de los bancos. Es una locura. Por lo tanto, eso es lo que debería hacer, poner un calendario absolutamente
intocable y además por una regla, la que se llama regla de Taylor, por la cual a medida que va subiendo la inflación los tipos de interés se adecúen a esas expectativas de inflación. Que la masa monetaria no crezca por encima del Producto Interior Bruto real para evitar precisamente esas burbujas. ¿Y qué es lo que va a hacer? Lo contrario. ¿Qué es lo que van a hacer? Desafortunadamente, la historia nos demuestra que la posición de los bancos centrales es ir siempre muy por detrás de los riesgos y muy por delante en cuanto a el incentivo de tomar mayor deuda y mayor riesgo. Por lo tanto, es muy probable que mientras el mercado espera que el año que viene el Banco Central Europeo suba los tipos de interés al menos un par de veces, que no lo haga ninguna o una, como mucho, es muy probable que cuando pase el periodo en el que se ha puesto para extender el programa de recompras, que continúe aumentando su masa monetaria y, bueno, pues desafortunadamente lo que ya hemos vivido en Inglaterra o en Japón, que se le llama normalización a algo que no es normalización, que es continuar estando muy por detrás tanto de las expectativas de inflación como de el riesgo de estas burbujas. La pregunta se la hago a todo el mundo cuando yo doy una charla a mis alumnos y a todos vosotros. ¿Quién de vosotros compraría hoy bonos de los estados periféricos o incluso centrales de la Unión Europea a estas rentabilidades, al 1,5, al 1,8%, si no estuviese el Banco Central Europeo detrás comprándolas? Efectivamente, ninguno. Eso es una burbuja. Es una burbuja cuando no hay demanda en el mercado secundario de un activo. Y es muy importante entender esto porque en el cenit de la política monetaria de los Estados Unidos, la Reserva Federal jamás llegó a ser el 100% de la oferta de bonos por parte del Estado, de lo que emitía, de las emisiones netas. En Europa, la política del Banco Central Europeo, las recompras del Banco Central Europeo han superado en 7 veces las emisiones netas. Por lo tanto, hay una discrepancia absoluta entre valoración y riesgo. Y eso lo tenemos que tener en cuenta. ¿Genera eso un problema sistémico? Ahora no. Lo que tenemos que hacer es, como todas las burbujas, evitar que se convierta en un problema sistémico. Esos 8 billones de bonos con rentabilidad negativa, que no se conviertan en algo que luego genere efectos negativos como una onda expansiva sobre la economía real. Por lo tanto, seamos conscientes de que existen esas sobrevaloraciones, tanto en los activos que se supone de menor riesgo, como en los de mayor riesgo. Los bonos mal llamados de alta rentabilidad, porque no tienen alta rentabilidad, sino los bonos de alto riesgo, los bonos basura, sí señor, los bonos basura cotizan ahora mismo a mínimos en cuanto a rentabilidad exigida de 35 años. ¿Eso qué quiere decir? Que tomamos demasiado riesgo por muy baja rentabilidad. Por lo tanto, en ambos extremos de los activos de renta fija tienes unas enormes discrepancias entre valoración y riesgo. En el centro, en activos de menor, de menor exceso de valoración, tienes oportunidades. En el libro explico distintas maneras en las que los inversores pueden buscar, generar un poco de rentabilidad sin caer en la gran trampa.